Me estaba olvidando que teníamos que grabar. Entonces les decía que la intencionalidad de esta clase del día de hoy es que logremos, entre otras cosas, tener la posibilidad de conversar sobre argumentos que desde el escenario internacional se han ido construyendo y se han ido agotando alrededor del tema de la formalización laboral como una estrategia no solamente que contribuye a la promoción de los derechos laborales, sino que asegura también el camino hacia la seguridad jurídica y hacia la productividad. Es decir, el día de hoy vamos a hablar un poco de las razones por las cuales nosotros podemos argumentativamente compartir con las empresas la posibilidad de la formalización. Usualmente las empresas asumen que la formalización laboral solamente la ven desde un escenario de lo negativo, desde un escenario que está marcado específicamente con posibles problemas con sus derechos, pero específicamente la formalización también tiene caminos o tiene argumentos respecto de la productividad. Entonces el día de hoy nuestra clase va un poco más enfocada en ello. Esta construcción de información ha sido el resultado también de evaluaciones que hemos venido haciendo en la Corporación Justicia y Libertad y que nos ha permitido tener algunos acercamientos con las empresas. No es fácil, por supuesto, poner como uno de los temas de las negociaciones específicamente el tema de formalización, pero este tema es un tema muy importante también para poder tener herramientas en los escenarios de discusión y de negociación a efectos de fortalecer nuestra negociación colectiva. Entonces, en ese sentido, primero les voy a hablar acerca de algo que desde la Organización Internacional del Trabajo se ha denominado la receta para promover el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo. Entonces, en nuestra primera clase hablamos un poco de los derechos fundamentales y específicamente respecto a los derechos fundamentales dijimos que por lo menos en Colombia hay un colectivo que son derechos que sí o sí el empleador debe asumir y debe asumir con ocasión a una postura que se llama la internacionalización del trabajo, que corresponde específicamente a espérenme un momento. Constituye específicamente la idea de cómo, entre otras cosas, se logra por lo menos la eliminación, cómo se logra desde el nivel internacional promover el cumplimiento de los derechos laborales como un mecanismo que soporta el trabajo como derecho humano. Es decir, estos derechos fundamentales son derechos que no solamente hacen parte de una obligación constitucional, sino que sobre todas las cosas hacen parte de una obligación de carácter internacional que el Estado colombiano asume y que al asumir, pues por supuesto, las empresas que tienen relaciones laborales se ven en la obligación de incorporarlos. Entonces, específicamente, la OIT ha dicho, miren, la única forma en que es posible el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo es a través de la siguiente receta. Entonces ha dicho, primero, la participación activa de los gobiernos, es decir, la comprensión de que el Estado efectivamente es un Estado que de alguna manera tiene la obligación de promover, de garantizar el acceso al trabajo, adicionalmente de construir toda una serie de instituciones, de políticas, de herramientas para que efectivamente el trabajo sea el eje central del desarrollo, pero adicionalmente también de crear la inspección, la vigilancia y el control como una alternativa de aseguramiento de derechos. Entonces, lo primero es el primer ingrediente es la participación activa de los gobiernos. El segundo es el compromiso de las organizaciones de los empleadores, que tiene que ver justamente con el hecho de cómo los empleadores tienen la capacidad de cumplir realmente las normativas laborales, no solamente con ocasión a una obligación que está impuesta por el hecho de las relaciones laborales, sino porque les sirve
en el mejor de los sentidos de las palabras, a efecto de asegurar también el desarrollo de la productividad, pero adicionalmente también la posibilidad de generar riquezas. Y el tercero hace parte de los compromisos de las organizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras. En ese sentido, se ha definido, por ejemplo, algunos de los elementos para lograr posicionar esa participación activa de los gobiernos. Y en ese sentido, vamos a encontrar que dentro de esa participación activa de los gobiernos se encuentra la promoción del diálogo social y adicionalmente de políticas públicas nacionales que permitan que efectivamente se respete, se promueva y se hagan realidad desde la buena fe los principios y los derechos fundamentales del trabajo. Adicionalmente, hay otro que corresponde al compromiso por parte de los estados de cumplir e implementar los derechos fundamentales del trabajo, aun cuando existan algunos convenios internacionales específicos que no estén, por ejemplo, ratificados específicamente por un Estado. Es decir, la otra alternativa es que a más allá de que exista o no específicamente una obligación del Estado, pues hay una responsabilidad, en términos de la firma de un convenio, hay unas responsabilidades básicas que tienen que ver justamente con la libertad sindical, justamente con la eliminación de la discriminación, justamente con el acceso en igualdad de oportunidades al trabajo, que tienen que ver con la eliminación de las violencias y del trabajo forzoso, que tienen que ver con la eliminación del trabajo infantil y que descansa entre otras alternativas, en la protección de la seguridad y salud en el trabajo y en la libertad sindical como alternativas para el cumplimiento de las obligaciones básicas en materia de derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, no solamente está el hecho de que se haya firmado o no se haya firmado un convenio, sino efectivamente de cómo el Estado propicia el cumplimiento de los derechos fundamentales como uno de los elementos más importantes para poder obtener el trabajo digno y decente, y a su turno, al obtener el trabajo digno y decente, tenemos la posibilidad de acercarnos específicamente a la idea de la justicia social. Y, por supuesto, la tercer gran compromiso tiene que ver con el apoyo del Estado en términos de los otros dos mandantes, empleadores y trabajadoras, para que efectivamente a través del diálogo social sea posible unir esfuerzos en pro de crear entornos favorables de desarrollo económico y social. Quisimos traer estos elementos específicamente aquí con ocasión de este nuevo gobierno y en términos específicos para ayudar también a recrear cuáles podrían ser, entre otras cosas, argumentos centrales con el Estado para que el Estado permita la promoción del diálogo social y de la negociación como un mecanismo justamente para alcanzar la formalización laboral. Ahora bien, en el caso particularmente de las organizaciones de los empleadores, se espera por parte específicamente de la OIT que empleadores y empresas estén alentados a través de sus gremios para que puedan encontrar las formas de concretar específicamente estrategias y programas para la promoción de los principios y los derechos fundamentales y adicionalmente, por supuesto, para la promoción de la formalización laboral. La intencionalidad entonces es que efectivamente las grandes modalidades de articulación de los empleadores logren visibilizar la importancia a través de la sensibilización y de la formalización del cumplimiento de la ley y del acatamiento de los derechos fundamentales con el objeto precisamente de promover la justicia laboral. Y por supuesto también se exige de los empleadores la intencionalidad de participar en espacios de diálogo y adicionalmente de lograr a través de los principios de buena fe llegar específicamente a la guarda de los derechos fundamentales, que incluye por supuesto la formalización laboral como un elemento que asegura la dignidad humana,
que asegura la eliminación de la discriminación y que asegura principios asociados al respeto de los derechos laborales. Y finalmente tenemos dentro de esa receta básica que nos da la OIT los compromisos específicos de las organizaciones de los trabajadores. La primera, por supuesto, promover la participación activa de los sindicatos y específicamente la promoción de la negociación colectiva como un escenario a través del cual es posible alcanzar objetivos que están relacionados con los derechos fundamentales, la contribución en procesos de contratación, promoviendo, entre otras cosas, que efectivamente la formalización se dé como una alternativa para ampliar la efectividad de los derechos fundamentales y, por supuesto, entre otras cosas, otra de las tareas que supone, por lo menos desde la perspectiva haitiana, es la necesidad de la formación y orientación a efecto de que tengan la capacidad de poder tener herramientas para defender los derechos fundamentales. La ITL nos dice, bueno, si ustedes mezclan estas tres grandes responsabilidades, es decir, si en el tema, por ejemplo, de la formalización está incluida la responsabilidad que tiene el Estado para poder jalonar y promover escenarios de formalización laboral, si adicionalmente los empleadores comprenden la obligación específica en relación a el cumplimiento de la ley, pero adicionalmente de entender que la formalización laboral es el camino y los trabajadores están organizados para la formalización laboral, precisamente en un recipiente, dice la OIT, de diálogo social, puede permitir que efectivamente lleguemos al cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo. ¿Hasta aquí cómo vamos? Excelente. Muy bien. Muy bien, doctora. Muy bien. Doctora. Estamos entendiendo. Sí, doctora, muy bien. Bueno, exacto. Buen tema. Bueno, muchas gracias. Entonces, queríamos hablarles de estos tres elementos porque, pues, la intencionalidad en últimas de nuestro plan de trabajo tiene que ver específicamente, ¿ustedes están viendo mis diapositivas? Sí. Aquí esta que dice productividad, ¿la están Sí, viendo? señora. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Bien. Sí, profe, pero solamente está la presentación. No sé si se ha corrido otra diapositiva más. O sea, aquí esta que dice productividad, ¿la están viendo? Sí, pero no se mira más. Sí, señora. O sea, aquí, por ejemplo, donde dice, es que me están diciendo que no están viendo todo. No, no está moviendo ni nada, está solamente estática. Ahí Ah, sola. sí. Bueno, voy a dejar de compartir. Algo está pasando con mi diapositiva. Vamos a ver si otra vez. Claro, yo. A ver si ahora sí. ¿Sí? Ya, la ahora receta? sí, señora. Ahora sí, Ahora ahora sí. Sí, ahí Sí, está. ahora sí, ahora sí. Listo, Bueno, entonces aquí empezamos estaba otra la vez. receta de la que estaba hablando. Esta receta tiene entonces la participación de los gobiernos, el compromiso de las organizaciones de los empleadores y el compromiso de las organizaciones sindicales. Por supuesto, este material se los vamos a enviar a ustedes. Aquí era donde les decía a ustedes que la participación activa de los gobiernos supone la obligación que tienen los gobiernos de promover el diálogo y quisimos dar esta clase de manera especial precisamente con ocasión, primero, de los diálogos regionales que ustedes están, yo creo que la mayoría están teniendo en sus territorios, a efecto de asegurar que allí en la participación de esos diálogos ustedes puedan promover que efectivamente exista un fortalecimiento del diálogo social, pero sobre todo que específicamente como propuesta al Estado, el Estado se comprometa con promover esa participación activa en los procesos de negociación, generando espacios que posibiliten, entre otras cosas, la posibilidad de llegar a acuerdos de negociación en donde la formalización laboral sea uno de los puntos. El otro, entonces, hablaba del compromiso de las organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los empleadores específicamente. En el caso particular de las empresas articuladas, por ejemplo, en grandes unidades empresariales, ellas tienen una obligación fundante que está asociada justamente con promover estrategias y programas para promover la formalización laboral. Y en el último compromiso hablábamos de que, entre otras cosas, podríamos ver que el hecho de que hoy con Sintralecol tengamos un diplomado
en donde específicamente estamos hablando de negociación y de formalización, esto nos ayuda a asegurar alternativas justamente para lograr promover a partir de la negociación la formalización laboral. Entonces, argumentos. En muchas oportunidades necesitamos argumentos para lograr convencer justamente a la parte contraria, que en algunas oportunidades ni siquiera es contraria, sino es opositor, que es distinto, sobre elementos de productividad. Es decir, necesitamos convencer que efectivamente existen alternativas que están ligadas a la formalización laboral y que aunque parecieran, aumentan los costos del proceso productivo, o pareciera no, los aumentan. Hay modelos de productividad en donde efectivamente es posible tener escenarios en donde la contratación directa se constituya en un eje central para el fortalecimiento de las riquezas y el fortalecimiento de la capacidad económica de las empresas. En ese sentido, a nosotras nos enseñaron una noción básica de productividad. Yo sé que aquí hay muchos economistas y hay varias personas que conocen esta noción básica, que tiene que ver con el hecho de que la productividad está asociada con una medida de eficiencia de las personas, de las empresas, de los gobiernos y de las economías respecto del uso de sus recursos. Entonces, ¿cómo se hace para de alguna manera maximizar el uso de los recursos, produciendo más bienes y servicios a efecto de lograr mayores réditos o mayores beneficios económicos durante un periodo determinado? En ese sentido, la productividad se convierte en un elemento fundamental para lograr hablar de sostenibilidad dentro de una empresa, pero sobre todas las cosas, ¿cómo logramos que más allá de hablar solamente de productividad desde una perspectiva específica de sostenibilidad empresarial, logremos hablarla desde la perspectiva de la creación de trabajo decente como un elemento central que permite la mejora de vida de los trabajadores y de las trabajadoras y a su turno que permite también el crecimiento de las empresas? En ese sentido, las fórmulas de productividad nos decían que usualmente que entre menos se gastara en el proceso productivo, es decir, entre más se maximizara la utilización de los recursos, que eso estaba directamente asociado con la mayor cantidad de riquezas que podría tener una empresa. No obstante, en la actualidad existen varias teorías económicas que informan que no se trata específicamente de una reducción de los costos de producción y por lo tanto de los gastos asociados con los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, sino que por el contrario, si existe mayor productividad dentro de una empresa, se debe asegurar que existan mayores salarios. Y adicionalmente, si existe incluso mayor productividad en la empresa, desde una perspectiva de la sostenibilidad, podríamos hablar incluso de menores costos para los consumidores. Es decir, la nueva perspectiva de la productividad no solamente se piensa desde la riqueza de la empresa, sino cómo esta riqueza es socialmente sostenible y adicionalmente es responsable desde una perspectiva incluso constitucional. Y en ese sentido, a mayor productividad, elevamos los salarios de los trabajadores y adicionalmente logramos también una disminución en los costos de los consumidores. Por supuesto, esto pareciera una quimera, pero hoy en día este modelo nos permite, entre otras cosas, tener la siguiente condición. Y es que estos modelos de productividad aseguran que a mayor productividad existan mayores ganancias y crecimiento por parte de las empresas. Adicionalmente, que las empresas tengan una capacidad de mayor crecimiento económico, pero a su turno, que la mayor productividad logre disminuir los niveles de pobreza, no solamente en relación a los trabajadores de una empresa, sino adicionalmente respecto de la sociedad. En ese sentido, asegurar el componente de productividad desde esta perspectiva de la responsabilidad social, o más allá de la responsabilidad social, desde la perspectiva de la función social de la propiedad privada, y adicionalmente desde una perspectiva de no únicamente acumulación, sino de redistribución de la riqueza, asegura tener sociedades mucho más justas.
Específicamente, alrededor de la informalidad, hemos encontrado ya algunos aspectos que son preocupantes, por supuesto, en Colombia. Y es que cuando hablamos de informalidad en Colombia, no solamente estamos hablando de personas que no tienen un contrato de trabajo con la persona que se enriquece directamente de por su prestación personal del servicio, sino que en Colombia, cuando hablamos de informalidad, lo asociamos específicamente al tema de no estar cubierto por seguridad social. Este es un concepto que limita el ejercicio de los derechos a la seguridad social y disminuye la posibilidad de reclamación de obligaciones del Estado, entendiendo la seguridad social como ese colectivo de derechos que corresponden a la protección por parte del Estado en todas las contingencias de la vida. Es decir, que asegura la protección en términos de la enfermedad, que asegura la protección de aquellas personas que están en una condición que no pueden trabajar con ocasión a su edad, a una situación de discapacidad o de incapacidad, y por supuesto también que asegura condiciones, por ejemplo, asociadas al proyecto de vida, como las que suponen el tener una vivienda digna, como las que suponen tener servicios públicos de calidad, agua potable, servicios de recreación y adicionalmente, en algunos casos, incluso una renta básica para aquellas personas que no tienen la posibilidad de acceso al trabajo. No obstante lo anterior, existe entonces una diferencia entre la informalidad y la formalización laboral. ¿Y por qué razón? Porque cuando hablamos en Colombia de informalidad, estamos hablando de una cantidad de personas que están fuera del alcance de la legislación, es decir, de una cantidad de personas que ni siquiera tienen la posibilidad de tener cubiertas sus necesidades básicas. Mientras que en el caso específico de la formalización laboral, cuando hablamos de ella, estamos hablando de personas que aun cuando puedan estar en la formalidad, sus relaciones laborales son relaciones precarias y en muchos de los casos sus derechos se encuentran disminuidos con ocasión específicamente de situaciones adversas. Bueno, estos son algunos elementos básicos de lo que se conoce como la economía de la informalidad, que en el caso específico en Colombia está asociado con el hecho de, por ejemplo, pertenecer a empresas que no están registradas ni reconocidas, incluso a trabajadores que se encuentran parte de las economías informales y precarias. En la mayoría de los casos lo asociamos con trabajadores que no tienen garantía de los derechos fundamentales al trabajo, que no tienen pisos de protección social, que adicionalmente se encuentran ligados a unidades económicas que se caracterizan por condiciones de pobreza. Allí usualmente en la informalidad estamos hablando de mujeres, de jóvenes, de migrantes y de trabajadores que están en una condición de mucha debilidad con ocasión a los déficits de la posibilidad de acceder a trabajo decente. Y por supuesto, cuando hablamos de economía informal, hablamos de desprotección, inseguridad y vulnerabilidad. Ahora sí, la transición para la formalización laboral. Cuando hablamos de formalización laboral, estamos hablando, entre otras cosas, de la posibilidad de que el trabajo realmente esté en las condiciones de protección, no solamente legales, convencionales y constitucionales, sino que adicionalmente se recuerde que existen modelos como el de la intermediación y de la tercerización, que supone, entre otras cosas, una limitación al ejercicio de derechos que se encuentran específicamente ligados con la libertad sindical. Cuando hablamos de formalización laboral, hablamos de la posibilidad de la protección de derechos fundamentales y hablamos de hacer tránsito de unas condiciones de carácter precario que en la mayoría de los casos están ligadas específicamente también con una serie de situaciones que ponen en riesgo también a los empleadores en términos de sus responsabilidades o de las obligaciones que se derivan de lo que conocemos como la responsabilidad solidaria. Entonces, en ese sentido, la formalización laboral nos va a permitir, entre otras cosas, o lo que buscamos, entre otras cosas, y es que los trabajadores tengan la posibilidad de tener contratos de empleo seguros, logren tener, por supuesto,
protección social, logren tener la garantía de las prestaciones sociales y sobre todas las cosas, logren tener garantía de sus derechos fundamentales, por ejemplo, los que se derivan de la libertad sindical. La formalidad entonces implica reconocimiento de las verdaderas relaciones laborales en donde no podemos admitir formas indebidas de contratación laboral respecto de trabajadores y empleadores, precisamente con el objeto de lograr aportar seguridad jurídica en el núcleo productivo de las empresas. Argumentos para la formalización laboral en relación a las empresas. ¿Por qué podemos hablar con las empresas sobre la necesidad de la formalización laboral? Entonces, lo primero, elementos que hemos encontrado allí para lograr acercarnos a cómo la formalización es el camino para mejorar la productividad. ¿Cómo vamos hasta ahí? Es que no verlos, no ver sus caras y demás a veces puede... ¿Vamos bien? Perfecto, perfecto. Bien, bien. Sí. No hay Listo. problema. Muy bien. Bueno, cualquier cosita, si tienen alguna duda o algo así, me pueden ir diciendo. Gracias, Ricardo, ahí por prender ahí la cámara. Asegurarnos que estamos vivos todos. Sí, gracias. Bueno, entonces, uno de los primeros argumentos, miren, de los estudios que hasta ahora hemos realizado, y es que la mayoría de las empresas que se encuentran en la informalidad tienden a operar en mercados saturados, en donde precisamente existen barreras de entrada que son bajas. Y en ese sentido, eso reduce la posibilidad de márgenes de ingresos y de ganancias netas. Esto lo que permite, de alguna manera, lo que genera son malas condiciones laborales. Es decir, hemos encontrado que efectivamente la informalidad genera la imposibilidad de que las empresas puedan competir con mayor capacidad en mercados en los que fácilmente podría liberarse. La mayoría de las empresas que se encuentran en la informalidad tienen que quedarse en un nivel, de alguna manera, de mercado que usualmente está con mucha más competencia. La posibilidad de la formalización libera los mercados y permite que específicamente las empresas incluso tengan la posibilidad de tener mayores ganancias. Es decir, tenemos dateado que efectivamente a mayor formalización laboral, mayor productividad, en términos de que las empresas tienen la posibilidad de competir en escenarios en los que usualmente no se podría hacer cuando se encuentran en situaciones de ilegalidad. Adicionalmente, y esta debe ser incluso una de las propuestas que se puedan transar entre la importancia de incorporar dentro de los procesos de negociación específico de formalización laboral también al Estado. Y es que específicamente en Colombia, aun cuando no pasa igual, pero la informalidad supone que no haya posibilidad de reconocimiento oficial de muchas empresas y que por supuesto esas empresas no pueden acceder de la misma forma a mecanismos tradicionales de financiamiento que limitan su expansión, pero adicionalmente desde la perspectiva de la cooperación internacional, el hecho del cumplimiento de estándares por parte de la empresa asegura que otros mercados en donde hay consumo responsable tengan mucho más elementos para justificar las razones del financiamiento. Adicionalmente, la mayoría de las empresas informales ofrecen salarios más bajos y, por supuesto, no permiten la posibilidad de la celebración de convenios convencionales, lo que puede, de alguna manera, constituir la posibilidad de la migración de mano de obra y, por supuesto, de generar baja productividad. En este sentido, específicamente, muchos de los aspectos asociados con la imposibilidad de lo que algunos llaman el traslado de conocimiento de las empresas se genera con ocasión a que la informalidad
hace que las personas no tengan la posibilidad de poder sentirse a gusto en el lugar en donde trabajan, o mucho más allá de sentirse a gusto, que no tengan la posibilidad de reconocerse como parte del proceso productivo y adicionalmente que tengan la posibilidad de reconocerse como parte también de la empresa. Esto hace que muchas veces la inversión que realizan las empresas para el sostenimiento de calidades y de competencias a través de los programas de adiestramiento se pierdan, en tanto que muchas personas terminan tratando de migrar de un empleo a otro, asegurando justamente condiciones de formalización, pero adicionalmente también del mejora de sus condiciones laborales. Adicionalmente, la falta de formalización laboral en la mayoría de los casos genera infortunadamente una falta de protección respecto de coberturas de carácter social como las de seguridad social, y esto aumenta, por supuesto, la vulnerabilidad de los trabajadores frente a cualquier situación que puede resultar como inesperada y por supuesto que corresponde a la falta de seguridad jurídica de la empresa. Ya vamos a entrar al tema de seguridad de la empresa. Bueno, yo les decía, uno de los criterios de argumentación respecto de la productividad es que cómo la productividad que es responsable logra generar mayores salarios para los trabajadores. Y en ese sentido, al generarse mayores salarios para los trabajadores, pues esto permite de alguna manera que la productividad no solamente recaiga específicamente en relación a las riquezas de las empresas, sino que adicionalmente permita generar las condiciones del trabajo desde una perspectiva general. Rol que debe jugar una organización sindical respecto de la formalización laboral. Por supuesto, siempre esperamos que las organizaciones sindicales tengan la posibilidad de visibilizar los beneficios que tiene la formalización laboral, tanto para la empresa como para sus compañeros y compañeras sindicalizados. Pensamos que los sindicatos son los primeros llamados a constituir peticiones fundamentadas y argumentadas en relación a que se conviertan en un escenario de argumentación positiva respecto de la deconstrucción de esos entornos de trabajo que usualmente están bajo la ilegalidad, por unos en donde el trabajo decente sea la bandera y en donde se pueda demostrar que la sostenibilidad y el crecimiento de una empresa es posible a través de la formalización laboral. A continuación, les vamos a dar algunos elementos que desde la perspectiva y desde la experiencia de la Corporación Justicia y Libertad han resultado positivos en estos procesos de negociación. Bueno, el primer argumento, y es el cumplimiento con los objetivos asociados con la defensa de derechos laborales individuales y colectivos. En ese sentido, uno de los argumentos que son necesarios precisamente en el ejercicio de la promoción de la formalización laboral tiene que ver con el hecho de la garantía de las obligaciones laborales individuales y colectivas. Como lo vimos en clases pasadas, finalmente, tanto la intermediación como la tercerización se constituyen en un escenario que de alguna manera generan una responsabilidad solidaria por parte de los empleadores. No obstante lo anterior, no obstante esta responsabilidad solidaria, esta responsabilidad cuando recae en un tercero, el empleador no tiene la posibilidad de realizar un escenario de verificación de cumplimiento de estándares por parte de ese tercero, lo que implica que su responsabilidad solidaria la está entregando absolutamente a una persona jurídica que en algunos casos ni siquiera tiene capacidad y respaldo. En ese sentido, la falta de autonomía técnica, financiera y legal de las empresas con las que usualmente se intermedia y se terceriza genera consecuencias gravosas para las empresas beneficiarias del servicio. Por eso, hablar del cumplimiento de los objetivos asociados con los derechos laborales individuales y colectivos supone, entre otras, uno de los primeros pasos para que las empresas se fortalezcan. Uno de los elementos centrales, entonces, de
la formalización laboral debe ser el de permitirle a las empresas que al cumplir con sus obligaciones legales esté en un marco de la cultura de la legalidad de las relaciones laborales que facilite, entre otras cosas, no solo crecimiento de la productividad, sino adicionalmente la posibilidad del fortalecimiento y el robustecimiento jurídico de las entidades. Hablar, por supuesto, de derechos laborales individuales y colectivos suele ser complejo, pero entre otras cosas, hablar también de derechos laborales y del cumplimiento de los mismos asegura, entre otras cosas, que las empresas no tengan escenarios en donde puedan ser permeados por multas, por ejemplo, por futuras demandas o por situaciones que puedan ver diezmada su situación jurídica y su situación legal. En ese sentido, uno de los argumentos centrales entonces de la formalización es el cumplimiento de esos derechos. Por supuesto, esto va ligado, entre otras cosas, y por eso la importancia, pensándonos justamente en los escenarios coyunturales, la importancia y el papel del Estado específicamente en aras de atender ejercicios que logren efectivamente fortalecer a las empresas en tanto que ellas cumplen con obligaciones legales y al cumplir con obligaciones legales entonces están asegurando trabajo decente y por lo tanto condiciones de justicia. Entonces, primer argumento, cumplimiento de los objetivos asociados a el cumplimiento de las obligaciones legales. Ahora bien, este es un argumento del por qué las organizaciones sindicales podemos promover a través de diferentes planes de acción la formalización laboral. Y es que, entre otras cosas, por supuesto, la formalización laboral permite el aumento de la base de asociados. Esto, entre otras cosas, teniendo en cuenta los deficientes procesos de sindicalización en Colombia. El único escenario a través del cual es posible el crecimiento sindical es el que está asociado de manera específica con la búsqueda de esos trabajadores que se encuentran en condiciones de precariedad asociado con modelos de vinculación ilegal. En ese sentido, es muy importante que efectivamente logremos de alguna manera desmitificar algunos de los elementos que están asociados con el sindicalismo. En la actualidad, incluso esto como argumento para la formalización laboral, y es que usualmente las empresas suponen que una de las razones por las cuales no formalizan tienen que ver con este objetivo. Luego, una de las razones que nosotros proponemos también en los procesos de negociación es lograr desmitificar el tema de que el sindicalismo es, entre otras cosas, el responsable de crisis de las empresas. Y al contrario, lograr posicionar la idea de que a mayor organización sindical, mayor posibilidad también de poder dialogar y de poder sostener negociaciones con una persona que representa al colectivo y a la unidad de trabajadores, y que por el contrario, el hecho de no tener trabajadores sindicalizados o organizados aumenta vertiginosamente la posibilidad de la conflictividad individual, que en muchos de los casos genera también consecuencias muy gravosas en relación específicamente a la economía de la solución de los problemas. El siguiente argumento corresponde a razones por las cuales las empresas deberían formalizar. Y en este tercer argumento tiene que ver con el hecho de poder tener paz laboral. Es decir, específicamente, la formalización laboral puede constituirse en un escenario en donde convergen los intereses de las dos partes. De un lugar de la empresa, de poder tener escenarios que permitan el fortalecimiento de su seguridad jurídica y productiva. Y de otro lado, de las organizaciones sindicales, de la posibilidad de fortalecer su base sindical, y al lado del fortalecimiento de su base sindical, tener la posibilidad de en el futuro aumentar también sus capacidades de reclamación en torno a esa tensión que existe en el escenario obrero patronal. En ese sentido, la formalización
puede constituir un camino para lograr fortalecer esa paz en el sentido de que el principal objetivo del diálogo social se convierta en el de la promoción de consensos y por lo tanto en el fortalecimiento de la democracia respecto de los actores del mundo del trabajo. En ese sentido, para específicamente la OIT, los verdaderos procesos de diálogo social son aquellos que se surten en procesos de negociación. Y en ese sentido también, si dentro de las negociaciones colectivas se promueve la formalización laboral, este es un paso muy importante en donde las organizaciones sindicales incluso ceden en términos de sus intereses específicos o los intereses específicos de su base para permitir que las empresas cumplan con sus obligaciones legales. Es decir, el otro argumento tiene que ver con el hecho de que cuando una organización sindical está luchando por la formalización laboral, no solamente lo hace en torno específicamente de considerar los derechos de sus afiliados, sino lo hace, entre otras cosas, para fortalecer la seguridad jurídica y para promover el cumplimiento de la empresa. Luego, en ese sentido, uno de los argumentos centrales de la formalización tiene que ver con el hecho de la apropiación de elementos por parte de la misma organización sindical para aportar a la empresa en términos de rutas o caminos para el cumplimiento de la ley. Y por lo tanto, este es un objetivo que, lejos de constituir un escenario de intereses únicos de la organización, se convierte en un colectivo que promueve no solamente las condiciones de trabajo de quienes se encuentran en la informalidad, sino adicionalmente el fortalecimiento de la misma empresa. ¿Qué les pareció ese argumento? Muy bien, doctora. Excelente, doctora, muy bueno. Y el último tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. Fortalecimiento de la democracia en términos de que efectivamente la negociación hacia la formalización laboral nos permite tener un escenario en donde las relaciones laborales sean mucho más democráticas, pero adicionalmente en donde tengamos la posibilidad de proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En ese sentido, digamos que los argumentos giran en torno, entonces vamos a volver otra vez a ellos, giran en torno a por lo menos los siguientes 4. La primera, ayudar a la empresa. O sea, ¿por qué se habla de por qué una organización sindical que tiene su convención colectiva incluye el tema de formalización laboral? Ah, bueno, lo incluye porque con esto permite que efectivamente logre la empresa cumplir con las obligaciones que corresponden a los derechos laborales individuales y colectivos. Adicionalmente, por supuesto, la empresa nos va a decir, sí, pero con la formalización laboral ustedes aumentan la base de asociados. Y entonces, frente a ese argumento, hay que entrar a deconstruir la idea que se tiene frente al sindicalismo, pero adicionalmente a deconstruir ese mito y esa desinformación en virtud de la cual los sindicatos generan condiciones de inestabilidad a las empresas y por lo tanto suponer que al contrario, el hecho de poder unificar y articular las pretensiones y las demandas de la base de trabajadores en una que corresponde con el sindicato fortalece justamente las capacidades de la misma empresa. El tercero, y es que efectivamente, si logramos una negociación de formalización laboral, logramos espacios de paz laboral. Y al lograr espacios de la paz laboral, se logra que las empresas se concentren específicamente en escenarios de productividad. Y por supuesto, otra que tiene que ver con el hecho del fortalecimiento de esas relaciones de democracia. Estos son algunos de los argumentos que por supuesto podemos tener en cuenta cuando asociamos específicamente el tema de formalización laboral respecto de la productividad. ¿Listo? Argumentos que les podemos presentar a las empresas. Bueno, vamos, antes de hablar de otros de los argumentos específicos
para lograr concientizar, para lograr los procesos de negociación y demás, vamos a hablar un poco, precisamente porque ya estamos casi que al cierre de nuestro programa de formación, vamos a hablar un poco del trabajo final. Y vamos a hablar del trabajo final porque en últimas este trabajo final está asociado con una estrategia que de alguna manera hemos venido trabajando desde hace rato y que corresponde justamente a la planeación estratégica. Entonces, voy a retomar algunos elementos de planeación estratégica, que son elementos que nos van a permitir precisamente comprender un poco más el trabajo que vamos a realizar como parte de nuestro cierre de diplomado. ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que hablamos? Ya volvemos otra vez a la clase, pero ¿alguna pregunta respecto de estos argumentos para presentar en torno a la formalización? ¿Sí? Listo. Dice, o sea, que dice que a mayor productividad, mayor salarios. ¿Eso se cumple todo el tiempo o no? No, realmente esa es una forma de lograr, este es un argumento que nosotros debemos comenzar a instalar justamente en relación al cambio del relato. Y al cambio del relato porque efectivamente lo que hemos demostrado es que usualmente las empresas cuando tienen mayor productividad pues no aumentan los salarios. Esto es lo que llamamos una productividad desde la perspectiva de la responsabilidad social. Y es que las empresas, si logran efectivamente tener la posibilidad de avanzar a la productividad, lo que debe pasar directamente o lo que debe estar directamente asociado es al aumento de los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. En ese sentido, estas argumentaciones lo que nos permiten, entre otras cosas, es tener la posibilidad de ir cambiando las discusiones en torno al tema de la formalización. Usualmente los empleadores, el primer argumento respecto a la formalización laboral siempre es de carácter económico. Y al ser de carácter económico, no permiten, entre otras cosas, surtir una negociación, no permite surtir un proceso de discusión que vaya mucho más allá de quién gana o de quién pierde. La ilegalidad en las relaciones laborales usualmente se combinan con la idea de que es que permiten tener menos o permiten tener mayor ganancia, pero permiten tener mayor ganancia en lo inmediato, pero no generar posibilidades de estabilidad en el mediano y en el largo plazo. Por eso, entre otras cosas, la idea de cambiar esta argumentación de productividad y adicionalmente de generar argumentaciones distintas respecto a la formalización laboral es uno de los caminos que nos acerca poco a poco a cómo vamos implementando medidas para que a través de la negociación logremos llegar a la formalización laboral. Gracias, doctora. Bueno, ¿quién más? Había otra pregunta por allí. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar un poquito al trabajo. Les voy a explicar la metodología de este trabajo. Y luego vamos a cerrar con otros argumentos que nos parecen importantes para tener en cuenta alrededor del por qué promovemos la negociación de la formalización laboral. ¿Listo? Bueno, ¿hasta aquí todo bien? No hay problema, doctora, gracias. Doctora, disculpe, es que se me fue un poco, se me alcanzó a ir el internet
No, ya terminaron la explicación para subir el trabajo, para No, hasta ahora finalizar voy a el empezar. proceso. Hasta ahora voy a Bueno, empezar. ¿Listo? muy Bueno, amable, qué pena. les voy a hablar de este modelo, no, con mucho gusto. Les voy a hablar de este modelo de planeación. Este es el modelo de planeación que vamos a utilizar específicamente para ustedes, para su programa para la tarea que hace parte del diplomado. ¿Por qué escogimos específicamente esta estrategia de planeación? Esta estrategia de planeación la escogimos con el objeto de poder asegurar que logremos articular los esfuerzos que ustedes van a hacer como organización sindical a una estrategia de carácter internacional que está operando respecto de la inspección. En ese sentido, vamos a tener una modalidad que nos permite, entre otras cosas, paso a paso, tener la posibilidad de construir un plan de trabajo sencillo, pero que asegure precisamente elementos para caminar hacia un plan de trabajo que nos permita a futuro promover la formalización laboral. Entonces, en ese sentido, este diplomado decía que uno de los objetivos centrales que tenía era cómo lograr combinar la negociación colectiva como una estrategia, como una dimensión de la libertad sindical, con un problema que actualmente tenemos y que tiene que ver con la formalización. ¿Cómo combinamos esos dos espacios y de allí salimos fortalecidos? Y en ese sentido, nosotros les queremos presentar esta metodología. Esta es una metodología que les vamos a hacer tranquilos y tranquilas, que paso a paso, pero la idea es que ustedes se permitan, entre otras cosas, ubicarse específicamente dentro de las empresas. Entonces, en este espacio de diplomado, sé que hay compañeros y compañeras que hacen parte de la misma empresa, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, entonces Sí. la tarea, como hacen parte de la misma empresa, vamos a hacerla por empresa. ¿De acuerdo? Listo, doctor. Entonces vamos a Sí, hacerla, señora. vamos a hacerla Señora. por empresa. Obviamente les pido a todos y a todas que igual así la hagamos por empresa. Esto no significa que uno solo va a trabajar, sino lo que significa es que todos vamos a estar ahí como haciendo varias actividades. Entonces, paso número 1. El paso número 1 de esta estrategia se llama la exploración. Entonces, ¿qué dice este paso? Ya les voy a compartir, que es lo que yo creo que a ustedes los tiene un poquito como preguntándose, bueno, ¿y cómo es lo del trabajo? No se preocupen que ahí vamos a estar junto con Catalina y David ahí apoyándoles a ustedes. El primer paso se llama exploración. ¿Y en qué consiste la exploración? Y es que vamos de alguna manera a determinar específicamente las obligaciones que puede llegar a tener nuestra empresa, la empresa donde estamos trabajando o la compañía en relación específicamente a la formalización laboral. Es decir, vamos a tratar de determinar específicamente la compañía respecto a obligaciones legales, respecto de obligaciones que tienen con el sector o con el gremio, o respecto de certificaciones, por ejemplo. ¿Qué obligaciones tienen las empresas en torno a la formalización laboral? Entonces, por ejemplo, nosotros ya estudiamos qué era la tercerización y entendemos que la mayoría del sector eléctrico en Colombia tiene situaciones de tercerización. Lo que vamos a ubicar en este paso es, ustedes van a entender si la empresa tiene o no obligaciones de formalizar a trabajadores. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, en las empresas en las que estamos, ¿ustedes creen que las empresas están obligadas a formalizar? Claro que sí, o sea, Sí, claro. es una necesidad de formalizar debido a que pues la dignidad del trabajador, y lo otro es que las empresas se economizarían dinero en el sentido de herramientas, de materiales, y el trabajador se dignificaría con esa contratación directa. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer entre todos y todas?
Catalina, Brian y yo les vamos a ayudar a ustedes a identificar obligaciones legales, obligaciones sectoriales y obligaciones en relación a posibles certificaciones de las empresas en términos de formalización. ¿Qué queremos que ustedes hagan? Queremos que ustedes indaguen si específicamente respecto de la empresa, respecto de del grupo empresarial, encuentran alguna otra obligación que está derivada específicamente de la contrata, o sea, que nos permita vincular de las razones por las cuales, las razones jurídicas por las cuales específicamente hablamos de la formalización laboral. ¿Listo? Vamos a identificar eso, porque uno le puede decir a la empresa, si es que usted está obligada, la empresa seguramente nos va a decir, ¿y en dónde dice eso? ¿De dónde sacan ustedes eso? Entonces, lo primero que vamos a hacer es volver un poco la mirada a esas obligaciones legales, sectoriales, gremiales, que tienen que ver con el escenario internacional. Ahora, ustedes me van a escribir, creo que todas las empresas en las que están ustedes como sindicalistas son empresas que tienen tercerización o intermediación, ¿cierto? Doctora, en la empresa de nosotros, no, aquí en el departamento del gobierno no hay. ¿No tienen? No, señora, aquí tenemos la modalidad de prestación de servicios, pero no tenemos el tema de tercerizar ni intermediación. Ah, bueno. ¿Y con prestación de servicios están bien los que están vinculados con prestación de servicios? No, hay muchas falencias. Ah, bueno, entonces la vamos a hacer con prestación de servicios. ¿Listo? Vale, sí, señora. Bueno, ahora, el resto, ya el compañero nos compartió que, por ejemplo, en su empresa específicamente tiene el tema de prestación de servicios. ¿En el resto de compañías o empresas tienen intermediación y tercerización? Sí, claro. Sí, señora. Ambas modalidades, sí, señora. Bueno, muy bien. Señora, Entonces, ambas. Doctora, vamos a tratar de construir un objetivo. Una cosita. Señor. Acá en el Putumayo, en la empresa de energía, no tenemos tercerización, solamente tenemos el conveniente de prestación de ¿Solamente servicio. tienen qué? De prestación de servicio nomás tenemos el inconveniente, pero entonces... Lo hacemos con prestación de servicios. Sí, ajá. Acá pues está como al día, pero siempre hay unas falencias como en el pago más cumplido de los Listo. Bien, entonces lo Vale. vamos a hacer con prestación de servicios. ¿Listo? Vale. Ahora, entonces vamos a escribir el objetivo de este plan. Por supuesto, ustedes de pronto me van a decir, no, pero es que yo en este momento en nuestra organización, en este momento justo esta subdirectiva no se está pensando, o justamente en esta empresa no nos estamos pensando en formalizar. Puede ser que no, pero eso no es nuestro interés en este momento, porque por eso vamos a pasar más adelante a algo que llamamos las intervenciones. Por ahora, entonces, el objetivo específico de nuestro plan será justamente promover la formalización laboral. Entonces, en el caso de los que tienen la tercerización, entonces, promover la formalización laboral a través de la contratación directa. Los que tienen los contratos de prestación de servicio van a promover la formalización laboral, pero a través de la contratación del personal que se encuentra a través de contratos de prestación de servicio. Los que tienen modelos de intermediación, también va a ser la promoción de la formalización laboral, pero en relación a las vinculaciones ilegales que se dan en relación a la intermediación. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, ahí vamos bien. Bueno. Ahora, todo plan debe tener algunos recursos. Entonces vamos a identificar los recursos específicos que tienen ustedes como equipo de trabajo para específicamente promover la formalización laboral. Entonces hay varios recursos. Los recursos se pueden dividir hasta en los siguientes. Por ejemplo, recursos operativos, que tienen que ver específicamente con facultades que se derivan de los perfiles organizativos, profesionales, técnicos y sociales de las personas que van a estar a cargo del desarrollo del proceso de planeación. Entonces, por ejemplo, un recurso operativo puede ser específicamente que dentro de nuestro plan de trabajo está la junta directiva, que creo que eso pasa en este caso, está la junta directiva del sindicato.
¿Y por qué eso se nos vuelve un recurso del plan? Porque efectivamente, en este caso en particular, estará la dirigencia tomando decisiones respecto del plan. O por ejemplo, en nuestro grupo de trabajo, casualmente está la persona que se encarga del tema de recursos humanos dentro de la empresa. Entonces, eso se nos convierte para nosotros en un recurso en la medida en que efectivamente esa persona, por los perfiles organizativos y profesionales y técnicos que tienen, se constituyen en una posibilidad para que el plan exista, para que el plan se desarrolle. En el caso de ustedes, ya lo que conozco es Intralecol. Hay una cantidad de equipos que tienen administradores de empresas, o tienen ingenieros industriales, o tienen economistas. ¿Esto por qué operativamente nos sirve? Porque estos compañeros nos pueden ayudar a dar luces para evaluar las condiciones de la formalización laboral. O, por ejemplo, hay compañeros que son abogados y abogadas. El hecho de que hagan parte de nuestro plan de trabajo permite operativamente que tengan las herramientas y las habilidades para identificar las obligaciones legales. Entonces, allí vamos a colocar, aquí en esta parte donde dice la descripción, vamos a colocar operativamente quiénes van a estar a cargo de nuestro plan. En lo humano es distinto, pero sí está asociado con el anterior y tiene que ver con facultades, competencias o habilidades que se derivan justamente de esos perfiles y que permiten que esos conocimientos nos logren fortalecer nuestro plan. Entonces, por ejemplo, que es que tenemos una persona que sabe dictar capacitaciones, que tenemos una persona que sabe, tiene habilidades comunicativas para poder expresarse y para poder informar sobre el tema. O en los recursos humanos también puede ser que tengamos una persona que tiene contactos que serían muy importantes para lograr la posibilidad de fortalecer esta herramienta. Por ejemplo, pudiera pensarse, no es que tenemos específicamente en este espacio, tenemos personas que nos pueden ayudar siendo contacto para que alguna organización nos financie, no sé. Lo que se les ocurra en términos de lo operativo y lo humano. Eso operativo y humano está muy unido, pero una cosa es lo operativo, que hace parte de los perfiles, y otra cosa es lo humano, que ya son específicamente las facultades. En términos de lo financiero, puede ser que ustedes digan, no tenemos un peso para la planeación para hacer esta tarea. Pero puede ser que ustedes efectivamente como organización, y eso es lo importante de este instrumento, lo que nosotros queremos es que hagamos un primer ejercicio que nos permita pensar en el tema de la formalización mucho más allá de un tema del que hemos venido hablando, sino concretamente pensarla en términos de cómo a esto se le pone específicamente acciones y actividades. En lo tecnológico hace parte de algunas herramientas, algunos sistemas de información que nos pueden permitir justamente tener la capacidad de poner en marcha nuestro plan. Físico, si por ejemplo contamos con locaciones, o algunos lugares, por ejemplo, que ustedes digan, sí, en la oficina, nosotros tenemos oficina en cada subdirectiva, allí en esa oficina podríamos trabajar el tema de formalización laboral, o tenemos este espacio en el que podemos hacer nuestro plan de trabajo. Y fuentes de información, que tiene que ver con listado de posibles organizaciones o personas que podrían estar interesados en el plan. Listo. Una vez hemos identificado esto, vamos a pasar al tercero, que tiene que ver con el tema o problema que vamos a desarrollar. Y en eso lo que queremos específicamente es que ustedes nos ayuden a lo siguiente. Por ejemplo, a identificar número de trabajadores directos o indirectos que están vinculados con la compañía. Número de trabajadores que están contratados directamente. Número de trabajadores que pueden estar vinculados con otras modalidades. Posibles beneficiarios del plan. Es decir, personas que ustedes dicen, miren, la compañía, voy a poner un ejemplo. La compañía tiene 3 firmas con las que terceriza. Pero nosotros hemos identificado que con quienes se puede hacer un proceso de formalización laboral son con los trabajadores que hacen parte de la compañía número 1,
Porque estos trabajadores son los que hacen actividades operativas. Y además de hacer actividades operativas, son actividades misionales. Luego de esas actividades las podríamos, sin lugar a dudas, hacer parte de un proceso de negociación para la formalización laboral. Este es el paso número 1 de la tarea. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Muy bien. ¿Se sienten abrumados o abrumadas o estamos bien? Bien, bien. Bueno, ¿y si están de acuerdo con que Un hagamos? poquito. ¿Y si están de acuerdo con que hagamos este plan? Sí, el tema de la consecución de la información es lo que es un poco dispendioso y me imagino que ahí tendremos que hacer uso, por ejemplo, del derecho de petición para que la empresa nos responda pues con cifras oficiales, ¿no? Bueno, entonces esa hace parte, digamos, de las estrategias que tenemos que hacer. Por ahora vamos a tratar de recoger esta información que posiblemente no vaya a ser tan precisa, pero como nuestra intencionalidad, yo sé que el diplomado ya pronto se va a acabar, pero la intencionalidad nuestra, por lo menos desde la corporación, y bueno, sé que aquí hay dirigentes, pero la intencionalidad, entiendo yo, incluso para Sintralecol, es que continuemos en un proceso de asistencia técnica que permita ir caminando hacia la formalización laboral. Si es así, compañeros y compañeras. Así es. Muy bien. Entonces, en ese sentido, en esta primera parte, por supuesto, vamos a encontrar que de repente no tenemos la información. Usualmente eso nos pasa mucho en el movimiento sindical, y es que hablamos de la intermediación o de la tercerización, pero cuando nos concretamos específicamente respecto de cómo la caracterización del problema, ahí nosotros decimos, bueno, realmente no tenemos idea. Entonces, por eso este paso número 1 tiene que ver con caracterizar el problema. Pensemos cómo es, cuál es la situación realmente de intermediación y de tercerización dentro de las empresas. O sea, realmente pensemos si específicamente cómo operan las empresas, cómo esa situación puede llegar a afectarnos, cuáles son el número de trabajadores que realmente están, cuáles compañías están vinculadas, y este sería el primer escenario de planeación. Entonces, parte de la tarea, vamos a tener la posibilidad de, parte de la tarea específicamente tiene que ver con el hecho primero de caracterizar el problema. Y en eso vamos a tratar de que ustedes hagan este ejercicio, por lo menos esta semana. Queremos que ustedes nos apoyen con la caracterización del problema. La caracterización implica, entre otras cosas, entonces, primero vamos a hacer un ejercicio de identificación rápido de cuáles son las obligaciones de las empresas en términos, las obligaciones legales, las obligaciones constitucionales, las obligaciones sectoriales de las empresas para la formalización. Segundo, vamos a pensar en los recursos que tenemos como equipo de trabajo para hacer un proceso de planeación. Y entonces nosotros les vamos a mandar específicamente la ficha. Y el tercer paso que vamos a realizar es el de identificar el problema de la formalización laboral. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. No sé, bueno, muy bien. No sé cuántos grupos nos vayan a salir porque no sé específicamente cuántas empresas estemos acá. Pero el ejercicio que les propongo a ustedes es que logremos tener en una semana este esfuerzo. ¿Mucho tiempo? ¿Muy poquito tiempo? Sí. Bueno, ¿cuándo dejamos? Porque es que ya estamos en cierre del diplomado, prácticamente. Estamos casi en el cierre del diplomado. Entonces, yo les propongo a ustedes lo siguiente. Como nosotros vamos a hacer con ustedes una jornada más,
Pero esa jornada adicional la vamos a hacer distinta. Vamos a tratar de organizar los grupos que salgan, los grupos por empresa, que aquí más o menos ustedes cuántas empresas creen que hay. Por ejemplo, aquí está la ESA. Sí, señora. Listo. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, haríamos un ejercicio por la ESA, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Ahora, ¿qué otra empresa tenemos? Guaviare. ¿Cuál? En el Guaviare. ¿En el Guaviare cuál? En el Guaviare. En el Guaviare. Ah, ya, muy bien. ¿Qué más? En él. En él. Tenemos esa empresa. En él. Celsia. Aire. En él, Celsia. Celsia. Muy bien. Aire. Listo. Ya llevamos 4. Afinia. 5. La empresa de acá de Aire. Putumayo. 6. Afinia. 7. Termotasajero. 8. Centrales Eléctricas de Nariño. 9. Kensa Termopaipa. Ahí repitieron Afinia 2 veces. Estamos en 9 entonces. Central Eléctrica de Norte Santander y 2 subcontratistas. Listo. 10. Kensa Termopaipa. Esta ya creo que la teníamos. Por ahora entonces tenemos más o menos 10. ¿Qué vamos a hacer, compañeros y compañeras? Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a ir construyendo su tarea y nos van a enviar por el grupo la forma como van a quedar, por el grupo de WhatsApp, la forma como van a quedar los grupos de trabajo. Nosotros vamos a hacer unas reuniones, obviamente las vamos a definir, nosotros les vamos a dar un horario de asistencia técnica para hacer unas jornadas de formación, pero unas jornadas de formación un poco más independientes, por así decirlo, con cada uno de los grupos para ayudarles a sacar a ustedes el plan. Sacamos ese plan y volvemos a tener otra jornada, pero en esta jornada ya específicamente vamos a hablar de otro de los temas que tienen que ver con el fortalecimiento del plan de trabajo, que tiene que ver con el análisis de las partes interesadas y tiene que ver con las intervenciones. Entonces, sería para dentro de 8 días, díganme que por lo menos para dentro de 8 días tenemos avances, para que a más tardar en 15 días volvamos a tener un encuentro, pero esta vez ya no un encuentro grupal como este, sino vamos a tener un encuentro específicamente con cada uno de los grupos de trabajo para ver cómo está quedando el trabajo, cómo está quedando ese esfuerzo académico. ¿Listo? Compañera. De acuerdo. El formato para hacer el trabajo ¿nos lo va a enviar usted al grupo de WhatsApp? Sí, les vamos a enviar el formato del trabajo. Gracias. Nosotros les enviamos. Les vamos a enviar el formato del trabajo, pero ahí entonces lo que yo necesito de todos y de todas es que tengamos como el juicio. Ustedes van a tener que hacer un esfuerzo para encontrarse entre los que hacen parte de la empresa, revisar el formato y ir adelantando tareas para que cuando nos encontremos no nos encontremos solamente por encontrarnos, sino nos encontremos un poco a revisar qué llevan hecho y conforme a lo que lleven hecho y conforme también un poco a la situación de cada uno de los grupos, revisamos hasta dónde podemos incluir el tema de intervenciones y el tema de partes interesadas, que es otro ejercicio que es muy importante para este proceso de planeación. ¿De acuerdo? Okay. De acuerdo. Pienso que sí. Sí, de acuerdo. De acuerdo, claro. Bueno, entonces vamos, ya en ese sentido, ya avanzamos entonces el día de hoy. Ya creo que no les queda dudas en relación a la tarea, ¿cierto? Cuéntame, no. Bueno, esta vez sí ya no. Bueno, ahora,
Listo. Me encanta que ya estemos un poco más tranquilos y tranquilas. Ahí. Espérenme un momentico, voy a tratar de ponerles ahora. Vamos a continuar con la otra partecita de la clase. Ya estoy más tranquila porque sé que ustedes ya tienen la posibilidad de reconocer cuál es el ejercicio que les estamos pidiendo. Que no soy capaz de ponerla en modo presentación. Ya. Listo. Todos están viendo, ¿cierto? Sí, ahí se está viendo. Se está viendo. Listo. Sí. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de argumentos para la formalización laboral para ese diálogo que tenemos con las empresas. Bueno, entonces, específicamente del por qué la formalización laboral. Miren, hay un tema que es específico y que tiene que ver con lo que nos enseñaba Diego y un poco aprendimos en términos de intermediación, que tiene que ver o que está directamente asociado con la responsabilidad solidaria. Usualmente, la mayoría de las empresas o la mayoría de los empleadores argumenta que tienen desconocimiento sobre los riesgos futuros que pueden llegar a tener en términos de los modelos de contratación informal. Y, por supuesto, este desconocimiento genera algo que nosotros hemos llamado en términos de riesgos como la falta de seguridad jurídica. La contratación directa, si bien algunos empleadores la asocian con mayores costos, genera algo que desde distintos escenarios hemos considerado y que se llama la seguridad jurídica, como ese mecanismo o espacio en virtud del cual la empresa tiene garantía absoluta respecto de las condiciones, las características y las relaciones de todas las personas que efectivamente hacen parte de su proceso productivo. En ese sentido, la seguridad jurídica le permite a una empresa determinar que un trabajador o una trabajadora que está vinculado con su proceso productivo efectivamente tiene pago de la seguridad social en términos de estar afiliada a mecanismos de protección, que adicionalmente se le pagan todos sus derechos laborales y prestacionales, tiene la capacidad incluso de poder, a través del ejercicio de la subordinación, dar órdenes en materia de seguridad y salud en el trabajo, y en ese sentido se cubre jurídicamente con todas las herramientas y de alguna manera se aleja de las posibilidades de los riesgos que implica celebrar contratos de trabajo, tener contratos de trabajo de carácter verbal, de esos que yo les llamaba en la clase que estuvimos, de esos que son de carácter tácito, es decir, de esos en los que ni siquiera se habló, de los que ni siquiera se acordó, pero que surgieron a la vida jurídica con ocasión precisamente de los modelos irregulares de vinculación laboral que se generan con ocasión de la intermediación y de la tercerización laboral. Entonces, en ese sentido, un argumento muy importante para la formalización tiene que ver con el aseguramiento de condiciones jurídicas, con que las empresas logren efectivamente tener el control de todas sus relaciones laborales y al tener el control de todas sus relaciones laborales, logren específicamente tener elementos subordinantes para organizar todos los aspectos de seguridad social, todos los aspectos de riesgos laborales, todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo y todos los aspectos, por supuesto, que están asociados con el proceso productivo en sí. Entonces, otro argumento que presentamos en términos de por qué la formalización laboral, de por qué es necesario negociar la formalización laboral, tiene que ver precisamente con la seguridad jurídica, como esa posibilidad que tienen las empresas de descansar, de tranquilamente reconocer que efectivamente tienen todas las condiciones, toda la caracterización de sus trabajadores tan organizada que más adelante no le va a parecer un problema que puede terminar incluso siendo un problema de carácter económico, porque todo lo tiene como parte de su sistema de gestión de lo que llaman recursos humanos o de lo que llaman gestión humana.
La promoción de la seguridad jurídica permite, entre otras cosas, derribar todos esos mitos y todos esos miedos que tienen que ver con el acceso a la salud, a la pensión y a los riesgos laborales. Y en ese sentido, con la posibilidad de reconocer que hay riesgos económicos futuros para las empresas y para los empleadores, precisamente con ocasión a la contratación informal. En ese sentido, sí es necesario, por ejemplo, volver las luces, volver las miradas en términos de lo que le puede implicar a una empresa la situación de la informalidad, de la precarización, de los modelos de vinculación ilegales y de la necesidad de promover alternativas. Esta será entonces un discurso que tenemos que comenzar a construir colectivamente para lograr fortalecer la argumentación respecto de la contratación directa. Bueno, otro elemento que es muy importante tiene que ver con la creación de redes de formalización laboral. ¿Y por qué hablamos de redes de formalización laboral? Hablamos de redes de formalización laboral como la posibilidad, entre otras cosas, en que las empresas entiendan que la formalización no solamente es responsabilidad de una, sino de todas las empresas que hacen parte de la cadena de suministro. En ese sentido, es posible que efectivamente las empresas logren tener escenarios a través de los cuales es posible la articulación de esfuerzos para la contratación directa. Y en ese sentido, asumirse no solamente como una sola empresa, sino como una empresa, desvinculada, sino como un colectivo de empresas. Por esa razón, entre otras cosas, uno de los ejercicios que tenemos que hacer cuando hablamos de formalización laboral tiene que ver con el hecho de reconocer cómo funciona y cómo se caracteriza, la cadena de suministros y en ese de nuestro negocio, del negocio del sector eléctrico. Y en ese sentido, identificar realmente quién se encuentra en la cima, quién se encuentra en la parte más alta de la cadena de suministros y cómo efectivamente esa empresa tiene mayores responsabilidades respecto de la formalización laboral. Bueno, estos son algunos de los que desde la OIT han sido considerados los caminos para la formalización laboral. Lo primero es que respecto de la empresa, la formalización laboral tiene que ser una decisión gerencial y una decisión gerencial que implica la contratación y la formalización. Implica, por supuesto, la contratación de todas aquellas personas que se encuentran en una situación de vinculación precaria e implica, entre otras cosas, el camino hacia el cumplimiento de las obligaciones legales. Entonces, en ese sentido, es muy importante y por eso vinculamos el tema de negociación con el tema de formalización laboral, porque en la medida en la que efectivamente la formalización se convierte en una estrategia obrero-patronal, la decisión es una decisión que reviste características supremamente importantes para la promoción de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y para el fortalecimiento de la productividad laboral. Respecto de los estados, y por eso aquí es muy importante, entre otras cosas, asegurar condiciones para conversar del tema de formalización laboral con el gobierno colombiano. Es decir, cuando nosotros como equipo de trabajo les estamos diciendo que el tema de la iniciativa de la formalización laboral debe pasar, entre otras cosas, por un análisis del Estado, implica que en esto debemos tener dentro de nuestros planes de trabajo asegurada la participación del Estado, a efecto de que el Estado se comprometa con la formalización laboral. Entre otras cosas, por ejemplo, si dentro de nuestras estrategias está la interposición de querellas, haciendo seguimiento y control a las querellas, verificando espacios precisamente de diálogo social a través de los cuales sea posible, vía negociación o vía diálogo social, atender alternativas que aseguren caminos importantes para fortalecer a las empresas que efectivamente decidan formalizar y, por supuesto, para sostener acuerdos de formalización laboral. Significa asistencia técnica y asesoría técnica. Significa mejorar la oferta institucional por parte del Estado en términos de lograr, entre otras cosas, promover la desconcentración del sector financiero
en relación a la administración de las EPS y de los fondos de pensiones, en términos de que efectivamente el Estado asegura que todas estas entidades están lo suficientemente fortalecidas para cumplir con sus obligaciones y que el tema del trabajo es un tema que debe ocupar a los empleadores en relación a sus obligaciones legales, pero que se corta o se para allí cuando las otras entidades tienen responsabilidades. ¿Esto por qué lo decimos? Tiene mucho asocio específicamente con un problema que han determinado los empleadores respecto de la contratación. Y es que muchos empleadores aseguran que una de las razones por las cuales no contratan directamente tiene que ver con el hecho de desvincularse con las obligaciones laborales de los trabajadores. En investigaciones recientes se han encontrado que esa desvinculación de la que hablan los empleadores está asociada, por ejemplo, a las obligaciones que se derivan o que están intrínsecas, por ejemplo, en términos de enfermedades laborales, enfermedades comunes o accidentes de trabajo. Entonces, algunos empleadores asumen que la situación de estabilidad laboral reforzada se convierte, o la institución de estabilidad laboral reforzada, se convierte en una suerte de presión en virtud de la cual los empleadores no tienen la posibilidad de sostener a trabajadores enfermos, aun cuando reconozcan que estos trabajadores pudieron haber enfermado con ocasión al proceso productivo. Esta situación deriva en preguntarse, bueno, ¿y de quién es la responsabilidad de un trabajador enfermo? ¿No supone entonces que existe todo un sistema y todo un régimen de salud, de pensión y de riesgos laborales que en últimas protege al empleador en términos de cuando un trabajador se encuentra en una situación de enfermedad y que entonces en ese sentido serían esas entidades las que lo protegen? La respuesta en Colombia es negativa en términos de que infortunadamente, como el sector financiero es el que está a cargo de las EPS, de los fondos de pensiones y de las ARLs, en la mayoría de los casos estos fondos, estas instituciones no funcionan de manera eficiente y hacen que efectivamente los trabajadores se conviertan en una situación de crisis económica y de carga para las empresas, que entre otras cosas no está mediada con ocasión de la relación laboral, sino que tiene que ver con el incumplimiento y la falta de operatividad de estas instituciones con ocasión de que se encuentran capturadas por el sistema financiero. En ese sentido, la tarea será, en términos del Estado, de lograr fortalecer institucionalmente esas entidades a efecto de asegurar que el trabajo no sea solamente un asunto obrero patronal, sino que constituye un asunto de interés político. Y por supuesto, específicamente respecto a los trabajadores y las trabajadoras, la necesidad de la organización, la articulación, el diálogo social y la negociación colectiva como el camino. Bueno, esta sería entonces toda una cantidad de argumentación que consideramos es valiosa para entrelazar los dos temas específicamente que están asociados con formalización laboral y con negociación colectiva. ¿Listo? ¿Ustedes vieron mi presentación? Sí, correcto, la presentación Claro, se vio. muy buena, por cierto. Señora. Listo, perfecto. Sí, Entonces, correcto. compañeros y compañeras, ya para ir cerrando el día de hoy, entonces les voy a pedir tareitas que nos quedan. Nosotros como equipo de trabajo vamos a enviar por el WhatsApp la estructura de la actividad del trabajo en clase. ¿Ustedes qué nos van a permitir? Van a entregar por empresa, nos van a entregar la relación de las personas que van a trabajar en el grupo. Entonces, por ejemplo, de Enel, de Termotasajero, de ENS, de SENS, perdón, de la ESA. Me van a entregar específicamente los nombres de las personas y les vamos a pedir incluso que coloquen nombre y teléfono. Esta semana ustedes van a tener una semana completa para colocarnos allí, para ir trabajando cada una de las responsabilidades del plan de trabajo, de las que hablamos específicamente, que son muy sencillas. Se van a concentrar en la caracterización de los modelos de intermediación o de tercerización
o en el caso de los compañeros que solamente tienen prestaciones, contratos de prestaciones sociales, que esa es la única modalidad, esa. O si tienen las tres, de esa. Van a tratar de caracterizar el problema. Eso es algo que no se tienen que demorar mucho. Y van a hacer el análisis de los recursos, es decir, de las alternativas, de las herramientas, de las cosas con las que contamos específicamente para nuestro plan de trabajo. Una vez se haya hecho esto, en la próxima semana, nosotros vamos a estar enviando unas posibles horas en que podemos hacer tutoría con ustedes para ver cómo podemos hablar un poco de los planes y podemos fortalecer específicamente la idea de la construcción de nuestro plan de trabajo. Si hay empresas, o sea, más que empresas, si hay grupos de trabajo que dicen, sí, nosotros estamos muy interesados en los planes, le vamos a colocar a eso algunos otros elementos. Pero en 15 días nos vamos a volver a ver, esta vez sí solamente para analizar algunos aspectos que están asociados con el modelo de planeación estratégica. Y eso nos va a permitir consolidar un poco más la propuesta o mirar finalmente la entrega del trabajo final para poder entonces obtener el título de diplomadas y de diplomados en relación a negociación y formalización laboral. ¿Listo? Listo. ¿Preguntas? Doctora, ¿nos puede volver a explicar que en el momento en que usted estaba explicando la caracterización de los grupos, se le entrecortaba la comunicación? Ay, caramba, perdón. Bueno, entonces, la caracterización de los grupos. O sea, ¿cómo van a ser conformados los grupos? No, los grupos están conformados por empresas, eso nos quedó Listo. claro, y que en esta semana le escribimos los nombres y los números telefónicos en el grupo, en el chat que tenemos. Perfecto, Pero el Nelson. enfoque, creo que usted está hablando del tema del enfoque, o no está hablando algo referente a lo que deben de tener esos grupos. Ah, bueno, entonces, específicamente el las trabajo en tareas. específico. Sí, Ujú, específicamente las tareas. Entonces, vamos a ir en estos, nosotros igual les vamos a enviar, ya voy a compartirles nuevamente, nosotros igual les vamos a enviar este documento. Se los enviamos yo creo que mañana. Vamos a tratar de hacer este documento lo más adaptado para el sector. Entonces, la tarea específica de ustedes, nosotros les vamos a ayudar con el análisis de lo que se llaman las obligaciones. ¿Y qué es las obligaciones? Pues vamos a estudiar por qué específicamente las empresas ustedes tendrían la obligación de formalizar. Porque primero, para construir un plan, uno necesita efectivamente reconocer si las empresas tienen o no tienen una responsabilidad específica en relación al tema. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Quiero que evalúen este tema de los recursos. Para nosotros y nosotras es fundamental. Es decir, para saber con qué contamos para hacer un plan de trabajo. Entonces, ustedes van a hacer esta evaluación de los recursos. Nosotros les vamos a enviar, por supuesto, esta ficha bien organizadita, así que no van a tener ningún problema para poderse ubicar allí. Entonces, al final ustedes nos van a decir, nosotros sí tenemos recursos operativos porque tantas personas le vamos a trabajar en este tema, dentro de este grupo está el presidente o está esta persona que tiene tantas habilidades y tantos conocimientos en el tema, tenemos una persona que conoce todas las áreas misionales de la empresa, tenemos todo lo que efectivamente tengamos como equipo. Y la otra tarea es que nos van a apoyar en la caracterización de la formalización laboral. Es decir, específicamente nos van a decir, por ejemplo, cuántos trabajadores tiene la compañía, cuántos de esos trabajadores están contratados directamente, cuántos están vinculados por otras modalidades, van a tratar de buscarnos información sobre las empresas, en fin. Puede ser que efectivamente ustedes digan, no tengo una información oficial. Entonces, como lo decía el compañero, luego determinamos si se hace necesario presentar una solicitud de información específicamente para las empresas para que nos den esta información, pero inicialmente lo vamos a hacer con la información que ustedes puedan tener. ¿Listo? Correcto y claro. ¿Ahora sí? Okay. Perfectamente. Bueno, esta es la parte, digamos, práctica del diplomado.
Ya vimos muchos conceptos, pero la hora es cómo ponemos esos conceptos al servicio de la formalización laboral a través de estrategias de negociación. En esto vamos a tratar de acompañarles y de que el proceso resulte muy beneficioso para todos y para todas. Por supuesto, todo depende de las decisiones que vayamos tomando como equipo. Pero en términos generales, se trata de poder hacer una suerte de articulación que nos lleve hacia el camino de la formalización laboral. Bueno, compañeros y compañeras, entonces no siendo más por hoy, quedamos con esas tareas. Nosotros vamos a quedar muy pendientes de que efectivamente tengamos la posibilidad de ir conversando sobre estos temas, de ir apropiando elementos. Por supuesto, este es solamente un ejercicio de carácter académico. Más adelante, si ustedes quieren utilizarlo como una herramienta para la formalización laboral, esa es una decisión, por supuesto, política y organizativa, pero la idea es que logremos a través de este instrumento articular los dos ejes centrales de nuestro diplomado, que tiene que ver con la negociación y que tiene que ver con la formalización. Aló. ¿Sí, Carlos? Sí. ¿Te escuchamos? Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ok, listo. Me asusté. Dije, se cayó esto y no me di cuenta. Bueno, listo, compañeros y compañeras. Entonces, un abrazo muy grande. Vamos a estar ahí escribiéndonos para lograr terminar esta partecita que tiene que ver con la parte práctica de nuestro diplomado. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo De gigante. acuerdo, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, feliz noche.